Les cuento que, bueno, ahora vamos a iniciar este nuevo webinar de este ciclo anual que venimos desarrollando ya desde el mes de marzo. Hemos ya abordado temas de inversión social privada, creación de valor compartido, y bueno, y ahora seguimos con este que es un tema también novedoso, ¿no? Para muchas empresas, y en el cual algunas ya han, como se dice habitualmente, picado en punta, que es el diálogo online con los grupos de interés, ¿sí? Es esta posibilidad de poder ampliar este diálogo con los grupos de interés en plataformas en línea, ¿sí? Eh, o en el caso de las empresas que habían desistido de hacer un diálogo presencial con su grupo de interés, una forma de poder volver a escuchar a sus partes interesadas, ¿no? Porque de alguna manera es la forma en la cual podemos ir retroalimentando la gestión de sostenibilidad y poder generar esa mejora continua, ¿no? Que esperamos de una gestión responsable. Em, Así que bueno, para ya sin más preámbulos, ir iniciando, les comento simplemente que cuando tengan preguntas, ¿sí? Eh, me las pueden ir haciendo, ¿sí? También podemos habilitar un espacio al final para que podamos tener un debate, un diálogo precisamente sobre esto. Pero bueno, si hay alguna pregunta puntual en el medio que no se pueden esperar, también voy a tratar de estar mirando el chat, que es donde ustedes me pueden compartir sus preguntas y así podemos ir avanzando, ¿sí? Eh, bueno, brevemente, porque generalmente no suelo hacer grandes introducciones, les comento, para los que también van llegando ahora, que Capacitarse es el primer centro de formación online en responsabilidad social de Iberoamérica. Nacimos en el año 2006, en junio precisamente. Estamos casi a un mes, en realidad menos de un mes, de cumplir 7 años, ¿sí? Eh, Somos recientemente firmantes de los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas, ¿sí? En Argentina, y la semana que viene vamos a estar firmando este compromiso también en Chile, que es otro país donde estamos con operaciones establecidas ya hace unos casi 3 años, ¿sí? Así que bueno, digamos, nuestro reconocimiento, digamos, proviene de toda América Latina, si bien eh, nacimos de alguna manera en Argentina, siempre nuestro foco estuvo en ayudar a empresas y personas a nivel regional, ¿sí? De hecho tenemos equipo, como les dije, bueno, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, como para poder también generar actividades presenciales que también estamos desarrollando en todo el continente, ¿sí? De hecho, el próximo 27 y 28 de junio, uno de nuestros docentes, Alberto Guajardo, va a estar en Bogotá dictando un pequeño curso de responsabilidad social, ¿sí? Eh, Así que bueno, ahí saludos, Martín, todos los que están llegando, eh, Estefanía, Carlos de Colombia, Soledad de Jujuy, bueno, bienvenidos todos. Conrado también, que estoy viendo ahí desde Buenos Aires. Eh, y bueno, para finalizar esta breve presentación de Capacitarse, comentarles que tenemos una serie de cursos online que tenemos durante todo el año, ¿sí? Actualmente tenemos iniciado el posgrado online de responsabilidad social con 21 alumnos de distintos países: Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Argentina. Eh, También estamos por iniciar la inscripción al Diplomado Regional de los Principios del Pacto Global, que hacemos junto a algunas redes del Pacto Global de Naciones Unidas de América Latina. Y también estamos pensando en otros programas que pronto estaremos comunicando, ¿sí? Algunos otros diplomados con universidades de la región, y también estamos ya diseñando algunas pequeñas nuevas innovaciones en términos de capacitación online
bueno, que van a coincidir un poco con este 7º aniversario que les comentaba, que se va a dar el próximo mes de junio, ¿sí? Bueno, y también desarrollamos algunos servicios de asesoría en elaboración de reportes, y también en diálogo online con los grupos de interés. Justamente aquí les voy a comentar algunos de los casos de las empresas con las que estuvimos trabajando, bueno, y diversos servicios vinculados a elaboración de estrategias de sostenibilidad, programas de responsabilidad social, programas con la comunidad, etcétera, ¿no? Muchos de estos servicios los ofrecemos en una modalidad también innovadora, que es la de consultoría online, con lo cual, digamos, ofrecemos una ventaja competitiva bastante importante en cuanto al desplazamiento y en cuanto a que empresas de la región nos contratan sin la necesidad muchas veces de que nos tengamos que desplazar presencialmente. Así que bueno, realizada esta presentación, saludos Jan desde Guatemala. Veo que hay gente de todas las latitudes. Voy a dar inicio a este webinar y comentarles primero, repasar, ¿no? Que venimos a hablar, o venimos a hablar del diálogo online desde el ámbito de la responsabilidad social, ¿sí? Entonces, cuando queremos hablar de responsabilidad, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de la habilidad que tenemos que tener para responder, ¿sí? De ahí viene del anglicismo, ¿no? Del responsibility, que es tener la habilidad para responder. Entonces, tenemos que pensar que si nosotros queremos responder a nuestros grupos de interés y que si queremos tener un diálogo con ellos, ¿sí? Tenemos que también ser capaces de encontrarlos en las redes en las que ellos se mueven y en las que nosotros nos estamos moviendo, ¿sí? Hoy, básicamente, casi no hay empresas que no estén en una red social, ¿sí? Si no sea por cuestiones de marketing o por cuestiones de comunicación más estratégica, de uno u otro modo las empresas están en las redes sociales, ¿sí? Y allí también están nuestros stakeholders, ¿no? Entonces es importante que nosotros salgamos al encuentro de esa comunidad, de esos grupos de interés con los cuales podemos compartir por ejemplo, la ejecución de un programa en la comunidad, ¿sí? Y también podemos potenciar esas iniciativas junto con ellos a través de un diálogo constructivo en las redes sociales, y podemos también que ellos nos hagan una devolución sobre ese trabajo que realizamos junto a ellos allí, ¿no? Con lo cual también aquí el desafío para las empresas pasa también por incentivar a sus stakeholders a volcarse en las redes sociales, ¿sí? Porque lógicamente va a haber stakeholders quizás muy específicos, sobre todo cuando hacemos trabajo en comunidad y demás, que no van a estar, digamos, que pueden no estar en las redes sociales, ¿sí? Que pueden no estar participando, que pueden no tener hoy la motivación o el interés por estar en Twitter, en Facebook, ¿sí? Pero muy probablemente quizás no lo hacen por desconocimiento, porque no saben que nosotros estamos ahí, porque no saben las posibilidades que podemos tener por estar en esa conversación, ¿sí? Entonces también desde la empresa motivar, ¿sí? A nuestros grupos de interés a que también estén en las redes junto a nosotros, ¿sí? Conversando junto a nosotros, ¿sí? Creo que es la mejor manera de ir construyendo comunidad. Entonces, cuando tenemos que preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué es lo que están comunicando las empresas? ¿Sí? Yo aquí les quise traer dos ejemplos de dos empresas, en este caso una de Argentina, otra de Chile. La de la izquierda que ven es Telefónica, ¿sí? Que por ejemplo usa su canal de Twitter, además para atender usuarios y demás, para compartir tips ecológicos, ¿no? O sea, la empresa le conviene, ¿sí? Que por ejemplo los clientes se adhieran a la factura electrónica, ¿sí? Con lo cual eso
en su en sus reportes, forma parte también al mismo tiempo de su indicador ambiental, ¿sí? Entonces, en este caso es importante que la empresa, como decía, contribuya a esa comunicación sustentable, ¿sí? A través de distintas iniciativas. Por ejemplo, acá están compartiendo algo sobre las pilas recargables, ¿no? Calculo que algunos de los productos que venderá Telefónica pueden conllevar la utilización de pilas, entonces es importante para ellos que sus usuarios, digamos, pensando en el ciclo de vida, ¿sí? Que sus usuarios puedan utilizar eh, estas alternativas quizás un poco más sostenibles, ¿no? Y en el otro caso, por ejemplo, lo vemos con un mensaje alineado, ¿sí? Lo que llamamos un mensaje alineado en la comunicación de sustentabilidad en Sodimac, ¿sí? Que ahí ustedes lo que ven, se los voy a leer para que quizás lo están viendo muy chiquitito, están viendo una ventana, ¿sí? En un techo de una casa, ¿no? Entonces, el texto dice, la iluminación natural ayuda a disminuir la necesidad de ampolletas encendidas durante el día, ¿sí? Conoce nuestra variedad de ventanas. Lógicamente, ¿qué nos está...? Acá Sodimac nos está vendiendo una ventana, ¿sí? Una ventana de techo, ¿sí? Ahora, nos está también agregando un valor de sustentabilidad a esa venta, ¿sí? Porque está diciendo que si nosotros hacemos un agujero en el techo de nuestra casa y ponemos una de estas ventanas, ¿sí? Nos podemos beneficiar en cuanto al ahorro energético, ¿sí? Podemos ser ciudadanos, digamos, apostando por la eficiencia energética. Y yo agregaría un paso más, ¿sí? Que yo particularmente yo lo utilizo en mi casa, ¿sí? Por la distribución que tengo, que es que, por ejemplo, en estos meses de invierno, ¿sí? Podemos bajar el consumo de gas natural o incluso de los artefactos eléctricos que nos brindan la calefacción, ¿sí? Con lo cual ahí es interesante para tener en cuenta. Y esto es lo que están haciendo ahora muchas empresas. Están utilizando su comunicación para agregarle este valor de sustentabilidad, ¿sí? Ahora, esto sería como una fase, digamos, inicial, ¿sí? Ahora, ¿cómo pasamos a lo siguiente? ¿Sí? Entonces, ahí lo que quiero mostrarles es cómo lo han estado haciendo algunas de las empresas, ¿sí? Por ejemplo, iniciamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Voy a cortar un segundito porque veo una pregunta ahí de Maleja Gutiérrez que dice, la presentación no se ve, ¿me puedes confirmar por qué programa? Genial. Sí, es probable, Maleja, que si estás conectada desde tu empresa puedas tenerlo bloqueado o puedas tener una conexión muy lenta porque las redes corporativas lógicamente son compartidas, ¿no? La presentación calculo que la estarán viendo todos, de hecho yo la estoy viendo y la estoy pasando, pero es probable que si estás en una red o muy lenta, o tu conexión es muy lenta, o estás en una red corporativa, puedas llegar a tener dificultades, ¿sí? En ese caso, quizás para futuras participaciones en el webinar, incluso si lo podés hacer ahora porque tenemos por un rato más, trata de contactar a alguien de sistemas o IT para que te puedan ayudar con esto, ¿sí? Esto siempre lo comunicamos en nuestros en nuestros mailings cuando enviamos las indicaciones de acceso, porque lamentablemente en muchas empresas cuentan con ese inconveniente, ¿sí? Así que bueno, me alegro que todos los demás ahí están poniendo que lo están viendo, salvo Alejandro Marín, que debe estar teniendo el mismo problema, ¿sí? Contacten a sus equipos de tecnología en empresas y para que los ayuden con esto. Bueno, antes les voy a pedir un segundito. Ahí estamos de vuelta. Estamos iniciando ahora, ¿sí? Sobre los casos de empresa, ¿sí? Que han estado utilizando las redes sociales para dialogar con su grupo de interés. Y vamos a iniciar en la parte superior, ¿sí? Izquierda,
con el caso, por ejemplo, de Más Vida, que fue la primera empresa de América Latina que se animó a apostar por un diálogo online, o un diálogo 2.0, como también lo llamaron, con su grupo de interés. ¿Sí? Sí, Mauricio, perdón, vuelvo al tema de los que no lo ven. Es probable que tenga una restricción con el Adobe Flash Player, ¿sí? O que no lo tengan actualizado, también, pero generalmente suele haber una restricción con el Adobe Flash Player porque con eso se utiliza YouTube y demás, ¿no? Es una forma sutil de bloquear en las redes corporativas. Entonces, volviendo al tema de Más Vida, ellos lo que hicieron, ¿sí? Su cuestión fue iniciar a través de un mailing, ¿sí? A través de un mailing enviaron una invitación a sus distintos grupos de interés y también a una serie de expertos, ¿sí? Que ellos consideran que son expertos en redes sociales, mandaron una invitación para que esta gente que tiene relativa influencia en una red social como Twitter pueda compartir y pueda estar atento a ese diálogo, ¿sí? Y previo a esa invitación, o sea, y junto con esa invitación, lo que hicieron fue enviar lógicamente reporte, ¿no? Para que uno lo pudiera leer y demás. ¿Eh? Eh, Así que bueno, fue una forma de poder realizarlo. Y en el caso de Más Vida lo que hicieron fue definir una fecha y un horario específico, ¿sí? Para poder, perdón, eso fue en el primer invitación del diálogo, hicieron en un horario específico. Luego lo que hicieron fue ampliarlo simplemente a todo el día durante una fecha determinada, ¿sí? Con lo cual le dan un poco más de flexibilidad a la gente para que pueda conversar durante el día, ¿no? Siguiendo para la derecha arriba, tenemos el caso de Telefónica, que creó, perdón, volviendo para atrás, porque ahí no se ve, el hashtag de Más Vida para conversar sobre su reporte era Reporte Más Vida, ¿sí? Yo luego les voy a comentar cuál es la fórmula que usamos nosotros en capacitarse con la gente que nos pide este servicio, ¿sí? En el caso de Telefónica, ahí tienen, por ejemplo, ellos usaron el hashtag Informatef, ¿sí? Con el cual iban compartiendo distintos aspectos de su reporte y lógicamente lo iban linkeando con el PDF, ¿sí? O con el espacio web donde figura el PDF, ¿sí? Luego está Dell, ¿sí? Que luego más adelante ahora vamos a comentar algo más de Dell, que tiene una cuenta que se llama Dell for Good, ¿sí? Y desde ahí lo que hicieron fue, bueno, tomar una iniciativa que se dio mucho en la comunidad de Twitter de RCE de anglosajona, que es la de usar Twitter como un canal de chat, ¿sí? Eh, entonces crearon el Dell CR Chat, ¿sí? Y así pudieron tener retroalimentaciones sobre su reporte. Y después en el otro caso, abajo a la derecha, está el caso de una empresa argentina que se llama Arcor, ¿sí? Bueno, que vieron que había más empresas que estaban compartiendo de este modo su reporte y crearon un hashtag que era Reporte Sustentable Arcor, ¿sí? Un poco largo, pero digamos tuvo un poco el mismo espíritu de poder generar un diálogo sobre eso. Cristóbal, estás haciendo una pregunta sobre si existen casos de discusión previa a la generación del reporte. Sí, existen casos de discusión previa. De hecho, hay empresas, una de ellas Telefónica, que lo que ha hecho ha realizado una encuesta para levantar los temas materiales, ¿sí? O sea, los asuntos de materialidad para su próximo reporte como un insumo también para el diálogo, ¿sí? Existe esa opción, ¿sí? Lo que pasa es que todavía no la han generalizado mucho y también tengamos en cuenta que realmente hay muy poquitos casos de diálogo online, ¿sí? Con lo cual sería muy interesante que más empresas se sumen. Mira, los riesgos, voy a hablar luego sobre los riesgos cuando avancemos un poquito más, porque se dio en un caso de Sodimac, que fue una empresa con la que trabajamos el año pasado, eh, pero realmente el nivel de riesgo, si bien en algunos casos se puede hasta estimar que es alto, ¿sí? Depende del tipo de empresa, también, ¿no? O sea, una empresa
como Sodimac, por ejemplo, que es una empresa de consumo masivo, uno puede estimar que el riesgo es alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen mucha cantidad de clientes, miles, millones de clientes, que van a sus tiendas y que lógicamente si se enteran que hay una conversación online pueden descargar por ahí cualquier otra cosa. Pero realmente vamos a ver que quizás esto puede llegar a formar parte de un mito, ¿sí? Así que bueno, es un tema para analizar. Yo personalmente descreo bastante este tema de los riesgos al conversar sobre un reporte en las redes sociales, ¿sí? Tuve alguna vez una discusión con una persona de una empresa que ni siquiera se animaban a estar en las redes sociales, ahora están muy tímidamente, eh, pero me decía que había mucho riesgo. Y yo le decía, pero tu empresa en realidad no la conoce nadie, ¿sí? Con lo cual el riesgo que tenés ahí es mínimo, ¿sí? Y más por el tipo de empresa que era, ¿sí? Que era una empresa vinculada a servicios de seguridad y demás, que también el riesgo es realmente bajo, ¿sí? Así que bueno, en cuanto a los riesgos yo suelo ser bastante escéptico, ¿sí? Porque en definitiva estamos conversando con una comunidad muy específica. Así que bueno, continuamos. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo han ido evolucionando, ¿no? Esa conversación, ¿no? Recuerden que pasamos primero de esta fase inicial, de cómo estamos comunicando, cómo alineamos el mensaje o la comunicación con la sustentabilidad, cómo seguimos, ¿sí? Hacia adelante cuando tenemos un informe y cómo empezamos a movilizarlo básicamente en Twitter, ¿sí? Como un punto de referencia. Y después seguimos a cómo evolucionaron, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos la evolución, en el caso a la izquierda, empezamos nuevamente por la izquierda, vemos la evolución en el caso de Surtigas, ¿sí? Ellos son justamente uno de nuestros clientes en este servicio, con quienes estamos culminando el segundo diálogo online, ¿sí? Lo que están viendo aquí es la portada del reporte del año pasado, cuando hicimos el primer reporte, y donde hicimos una intervención en este reporte, ¿sí? Porque la portada original era simplemente el logo, ¿sí? El logo que están viendo ahí y todo en blanco. Entonces dijimos, no, dice, acá lo que tiene que haber es que el reporte te tiene que avisar que hay un diálogo online, ¿sí? O sea, te tiene que avisar cuáles son los canales para poder generar, para poder participar de ese diálogo online, ¿sí? Y en los canales en los cuales vos vas a estar compartiendo parte de esa información o los temas que te interesan, ¿sí? Entonces, creo que fui, a ver, demasiado rápido porque me dice, ahí estoy leyendo que Tamara dice que no le ha cambiado la presentación. Yo estoy en la lámina 5 que habla de Surtigas, no sé si estamos quizás en la siguiente. Ahora volvemos para adelante. No sé si ahí puede llegar a agarrar. Y respondiendo a Mónica, sí, la presentación va a estar luego en nuestro blog, ¿sí? Van a poder consultarlo. Ahí vamos a poner la dirección, ¿sí? Acá en el chat para que luego consulten el blog que va a estar esta presentación, ¿sí? Bueno, volviendo a la presentación, Surtigas, ¿sí? Lo que tenía era esto, ¿no? Que hubo que colocarle esta cuestión de eh, su presencia online y también el hashtag que se iba a utilizar, que en este caso es RepSurtigas, ¿sí? Y aquí comento retomo un tema que había mencionado antes, que es cuál es la regla con la que nosotros generamos un hashtag para un reporte, ¿sí? Como saben, Twitter tiene 140 caracteres, con lo cual hay que ser bastante creativo muchas veces para poder generar un tweet en, yo diría, 110 caracteres, como para dejar unos 30, 25 según la extensión de nuestro username, para poder facilitar los retweets, ¿sí? Así que nuestra regla es generar rep en alusión a un reporte y luego la marca, ¿no? Porque también lo importante es que la marca o el nombre de la empresa sea visible, ¿sí?
Con lo cual, por ejemplo, en el caso de Arcor, yo hubiera recomendado hacer rep Arcor, ¿sí? Eh, y cuando hablamos de un genérico, o sea, de un reporte genérico, lo que tratamos de hacer es, ponemos rep sust, ¿sí? O sea, por reporte sustentable. Entonces, es una forma, digamos, de alguna manera de poder estar, de poder aprovechar los caracteres y también tener como una regla, una suerte de regla mnemotécnica sencilla. Entonces, bueno, Surtigas fue la primera empresa de Colombia que se ha animado a hacer esto, ¿sí? Había otras empresas con potencial por hacerlo, ¿sí? Que yo pensé que en algún momento quizás se iban a animar y no. Y la verdad que la que innovó en Colombia fue Surtigas, ¿sí? Luego ahora vamos a ver algunas cosas de este segundo diálogo, porque también en este segundo año lo que hicieron fue dejar de imprimir el reporte, ¿no? Y básicamente hacer cada capítulo con una cápsula de video, ¿sí? Reformularon sus web y bueno, digamos que han comprendido también la necesidad de que el reporte tenga un anclaje importante más online, ¿sí? Tamara, espero que al pasar a la siguiente lámina, ¿sí? Se te actualice a vos, ¿sí? Ya estoy terminando esta. La verdad, lamento que no lo puedas ver. Eh, y el segundo, y el otro caso que estamos viendo acá es una captura de pantalla del segundo foro Telefónica de Cultura Digital, que se dio en un evento muy grande que se hace, creo que fue la Campus Party Colombia o Bogotá, y allí Telefónica, ¿sí? Ya que era uno de los sponsors, aprovechó para poder lanzar en vivo, ¿sí? Aprovechando primero un evento masivo tecnológico, ¿sí? Con un montón de gente que va a estar tuiteando cualquier cosa que ocurriera ahí. Y aprovechó que era sponsor y que tenía los medios y que había un streaming y toda la cosa para presentar su reporte de sostenibilidad, ¿sí? Con lo cual fue una jugada bastante interesante de Telefónica, Colombia, ¿sí? Que hizo el año pasado. Así que bueno, esas son, digamos, cómo han ido evolucionando, ¿no? Ahora ya estamos haciendo cada vez más streaming. Este año Surtigas también hizo un streaming en el que incluso invitó a periodistas, o sea, había periodistas de Colombia, más precisamente de Cartagena, que es donde ellos están localizados, ahí en una sala, ¿sí? Junto con distintos stakeholders y representantes de la empresa, y además había toda una cantidad de gente que estaba siguiendo eso por streaming, y las preguntas las hacían tanto los periodistas que estaban ahí como las personas que desde Twitter podían realizar preguntas sobre el reporte, ¿sí? Con lo cual bastante interesante. Y también lo había hecho en una primera instancia nuevamente la empresa chilena Más Vida, que comenté más anteriormente, que fue la que hizo el primer streaming de un reporte de sostenibilidad en América Latina, ¿sí? Con 99 personas que estaban participando desde Venezuela, Chile, Argentina y ahora no me acuerdo qué otro país más, ¿sí? Así que bueno, digamos, es una herramienta que también se está utilizando. Ahora, también hay que pensar cuando pensamos en estas cuestiones de streaming, es en qué valor le vamos a agregar al streaming. Porque no solamente sea, bueno, te contamos el reporte, digamos, ¿no? Hay también distintas formas de poder agregarle valor a ese streaming, ¿sí? Muchas veces se puede llevar un invitado, alguien que nos comente el reporte en vivo, que nos critique en vivo, ¿sí? Eso hizo Más Vida, por ejemplo. Y también, si lo vamos a hacer en reiteradas oportunidades, tratar de justamente hacer un ajuste, ¿no? Que no siempre venga la misma persona, que tengamos siempre algún elemento innovador y demás para poder realizar, ¿no? Porque si no, por hacer un streaming, a veces puede llegar a carecer de ese motivo. Bueno, y siguiendo la siguiente lámina, ¿sí? Aquí lo que están viendo son los premios,
CR Reporting Awards 2013, que es de Corporate Register, ¿sí? Que es una plataforma online donde se suben reportes básicamente del mundo anglosajón, pero también las grandes compañías de América Latina suben, ¿sí? Ahí sus reportes, ¿sí? Y tienen un premio. Entonces, este premio uno puede, digamos, aplicar, ¿sí? con su reporte, y los dividen por distintas categorías: el mejor reporte, el que mejor releva los asuntos materiales, el que innova de mejor manera, ¿sí? El que mejor comunica y demás. En este caso estamos viendo el reporte de Dell, ¿sí? Perdón, pero se me seca la garganta. En este caso estamos viendo el reporte de Dell, ¿sí? Que ganó el premio al reporte que mejor comunicó, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es una captura de pantalla del reporte online, ¿sí? Básicamente, yo creo que hoy lo que buscamos, ¿sí? Es un reporte que por un lado nos permita contar con información relevante, ¿sí? Y que por otro lado también nos dé accesibilidad, que podamos leerlo o consultarlo desde un teléfono móvil, desde una tablet, y también desde la computadora, ¿sí? Que podemos ver algunos videos, ¿sí? Y que también que lo podemos compartir e incluso comentar, ¿sí? Yo creo que el gran déficit hoy de los reportes online, por ejemplo, es que los reportes muy pocos se pueden comentar. O sea, las empresas han evolucionado a hacer su reporte online, perfecto. Ahora, esa página online, ¿sí? En la que se aloja el reporte, no suele tener un espacio para poder comentarlo, ¿sí? Entonces, bueno, también por eso después nos vamos a Twitter con un hashtag, ¿no? Pero digo, un diálogo, ¿sí? Se va a poder enriquecer muchísimo más si podemos también, a su vez, salir de los 140 caracteres, ¿sí? O sea, el diálogo online es muy productivo, es muy bueno, pero también reconozcamos que es limitado. O sea, es limitado a los 140 caracteres, ¿no? Entonces, es importante ahí que también cuando vamos a pensar hacer un reporte, pensemos en qué condiciones tiene que tener ese reporte online. Todavía, al menos para mi gusto, o para lo que yo entiendo que tiene que tener un reporte online, no hay ninguno que diga, bueno, este es el reporte, ¿sí? A lo sumo, el que más se acerca, o el que más se ha acercado, es el de SAP, ¿sí? Que lo he usado como ejemplo en otras oportunidades, que es el SAP Sustainability Report.com, ¿sí? Así que en ese caso quizás es el que más se acerca, ¿sí? Pero en este caso de Dell, bueno, fue premiado como el que mejor comunica, ¿sí? Como quizás el más claro, digamos, es muy sencillo también, digamos, un reporte con flash y con los molinitos de viento moviéndose, digamos, no le sirve a nadie, ¿sí? Necesitamos entrar a una página y tener la información de manera accesible muy fácil. Y creo que en este caso lo cumple. Bueno, me voy a detener acá a leer algunas preguntas que estoy viendo. Me alegro que que Tamara ha podido reiniciar y está nuevamente acá con nosotros. Dice Diana, ¿existe algún mecanismo para conocer el perfil de las personas que opinan sobre un reporte en el diálogo online? Bueno, en eso vamos a avanzar ahora un poquito más, pero se supone que por un lado van a opinar tus stakeholders, o vos vas a buscar que opinen tus stakeholders, y por otro lado, o lógicamente el diálogo, al ser abierto, va a poder participar cualquier persona que ponga el hashtag, por ejemplo, Repsurtigas, ¿sí? Vos ahora podrías, si estás en Twitter, podrías ir a tu cuenta de Twitter, previo a leer el reporte, y generar un comentario que se te ocurra sobre el reporte de Surtigas, utilizando el rep Surtigas para que la empresa lo pueda ubicar y te pueda dar una respuesta, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, la empresa evaluará cuál es tu perfil, ¿sí? Básicamente viéndolo a ver qué información vos pones en tu
red social, o sea, en tu Twitter. Pero generalmente se hace un mapeo previo, ¿sí? En el cual vos como empresa tenés que pensar quiénes son los, o de quiénes esperás que te hagan una devolución. Y luego sí, hay distintas formas de tener una idea de quién es la persona, ¿sí? Cruzando un poquito de datos, no, digamos, no hay que ser muy, eh, digamos, el que maneja las redes sociales puede estar entre Twitter, Facebook y LinkedIn, puede sacar rápidamente y un poquito, y quizás hasta googleando, si está un poco difícil, puede sacar un informe de alguna manera de quién es la persona. Pero en la mayoría de los casos, digamos, no se hace, no es necesario hacerlo así porque generalmente la gente suele poner una foto y una mini descripción lo suficientemente completa en su Twitter como para darnos cuenta. Eh, Cristóbal, ¿cuál sería las tres ventajas más atractivas de hacer reportes comentables más allá de Twitter? Bueno, en realidad cualquier reporte es comentable, ¿sí? O sea, que la empresa esté o no en Twitter no es un problema mío si yo lo quiero comentar. Yo puedo agarrar un reporte que tengo acá al lado mío, no sé, mira, justo tengo el reporte de Banco Galicia, ¿sí? Que es un banco de Argentina. Bueno, en este caso la empresa está en Twitter, ¿sí? Pero yo puedo agarrar este reporte, abrir así y decir, a ver, acá estoy viendo que tienen 2.516.607 individuos, clientes, y en el año están reportando más de 250.000 nuevos clientes, ¿sí? Bueno, no puedo leer la información acá y veo que tiene clientes de renta alta, de rentas masivas, ¿sí? Con lo cual me gustaría saber un poco más en detalle cuál es el porcentaje, que quizás acá no lo están especificando, o sí, ahora estoy innovando sobre este tema, perdón si hay alguien de Banco Galicia, pero quizás les puedo preguntar por Twitter, ¿sí? Que me digan los porcentajes, me interesa saber los porcentajes por estrato social. Entonces, digamos, cualquier reporte es comentable, ¿sí? Y en realidad no es que las ventajas atractivas, en realidad que hoy en día tenemos que preparar nuestro reporte para que nos lo comenten, ¿sí? Por la cantidad de usuarios que hay en las redes sociales, ¿sí? Facebook superó los 1.200 millones de usuarios, Twitter tiene más de 500 millones de usuarios y LinkedIn tiene 200 millones de usuarios, ¿sí? Con lo cual alguien nos puede estar diciendo algo sobre nuestro reporte y quizás nosotros ni siquiera lo estamos relevando. O sobre nuestro reporte o sobre nuestra gestión, ¿sí? O sea, el ideal es que la empresa también haga el reporte para que se lo lean, ¿no? Porque ese también es otro problema. Eh, bueno, ahí dice que ves riesgo sobre que la discusión se transforme en reproches sobre medias verdades incluidas en el reporte. Bueno, en ese caso la empresa se tendrá que cuestionar con qué profundidad está reportando, ¿sí? Y como dice ahí Carlos, el que no arriesga no gana, ¿no? Pero yo creo que acá se gana, se gana más. Dice Pablo que es bueno nutrirse de las críticas, totalmente, ¿sí? Y aparte las críticas no siempre son negativas. Eh, Alberto pregunta, ¿qué elementos nuevos me entrega un diálogo online que desconozco en medios tradicionales? Bueno, por ejemplo, el diálogo online primero te genera un informe por stakeholder, ¿sí? O sea, luego de un diálogo online hay un informe, ¿sí? En el cual podemos reportar por stakeholder con quién tuviste mayor interacción, cuáles son los temas que más interesaron de tu reporte, ¿sí? Con los cuales quizás son temas que quizás tengas que profundizar, ¿sí? O también cuáles son los comentarios que más recibiste y si se recibiste comentarios del tipo de, por ejemplo, tienen que mejorar estas cuestiones, bueno, es un input, ¿sí? Es un input que estás recibiendo. Y es un input que estás recibiendo en muchas ocasiones de stakeholders que quizás no creías que te podían llegar a dar un input, ¿sí? Con lo cual ahí, como decíamos en el título de este webinar, es la nueva frontera, ¿sí? O sea, es un diálogo más ampliado, ¿sí? Y que lógicamente no viene a reemplazar al diálogo presencial. Si hacemos un diálogo presencial está perfecto, pero lo podemos complementar con un diálogo online, ¿sí? También hay que ver las características de la empresa.
Ah, Diana, bueno, no sabía que Diana era de Ceres. Saludos. Eh, Dice Jan, uno de los grandes problemas de los reportes de sostenibilidad es que están hechos en un lenguaje demasiado técnico o que solo los expertos conocedores del tema son capaces de entender. No están pensados realmente para un usuario y cliente. Esto limita mucho el impacto e interés de los mismos. Eso es verdad, ¿sí? Justamente se han estado innovando, por ejemplo, la empresa Natura es una de las que ha estado innovando en cuanto a generar el reporte con un formato como si fuera una revista, ¿sí? O sea, con un lenguaje periodístico, ¿sí? Esto también es otro de los temas que hay que tener mucho en cuenta, ¿sí? Más allá de esto que si lo ponemos online o lo que fuera, digamos, el lenguaje, ¿no? Eh, J. Salazar, que estimo que será José Salazar, dice, cómo entran los stakeholders en la edición de un reporte? Bueno, eso lo vamos a ver ahora precisamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo llevamos este diálogo online a los grupos de interés? Bueno, me salteo algunas porque hay muchas, ¿sí? Dice Mauricio Montoya, ¿tienes datos sobre el éxito de estos diálogos que mencionas? Me refiero a número de participantes, temas, ideas surgidas. Sí, bueno, hay algunas empresas que han relevado sus aprendizajes. Te recomiendo ver el reporte de Más Vida, ¿sí? Donde tienen los 20 aprendizajes de su diálogo online, ¿sí? O sea, justamente la idea es que la empresa, más allá de que haga el diálogo, que luego con este diálogo, o sea, se le entrega un informe a la empresa, o al menos nosotros entregamos un informe a la empresa con el desempeño, las estadísticas y demás, o sea, el alcance que tuvo, la cantidad de respuestas, quiénes respondieron y demás. Y la cuestión es que acá, luego eso se supone que es un input para la empresa y que la empresa tiene que hacer algo con eso. Y ese algo, lo que uno espera es que lo traslade a su siguiente reporte, ¿sí? O sea, si uno hace un diálogo online y invierte en una asesoría de diálogo online, lo mínimo que tenés que hacer es que al reporte siguiente eso esté incluido, ¿sí? ¿Quién te facilitó el diálogo? ¿Cómo se realizó? ¿Cuánta gente participó? ¿Cuánto tiempo duró? Digamos, etcétera, ¿no? Así que sí, todo eso se tiene eh, que dar vuelta. Bueno, ahí tengo. Y después dice alguna relación con el share value de Michael Porter. Bueno, en realidad no específicamente, digamos. El, el valor compartido habla justamente el anteúltimo webinar de esta serie fue sobre valor compartido, que se lo invito a volver a ver. eh, y allí habla que hay que hacer un reporte de valor compartido, ¿sí? Con lo cual ese reporte de valor compartido también podría ser objeto de un diálogo online con los grupos de interés, ¿sí? La convocatoria suele ser buena. ¿Qué tanto participa la gente? La gente participa en la medida que la invites, Mauricio, o sea, y que tenga cierto interés porque ve en el timeline eh, esa interacción, ¿sí? Y también muy en función de los temas, por eso es importante ir dividiendo por temas. Suele ser buena, sí, digamos, pero también reconozco que podría ser mejor, ¿sí? Lo que pasa que también tiene que haber, es muy importante que haya un engagement muy importante entre el que facilita el diálogo y la empresa para poder tener un diálogo más fluido con los stakeholders, ¿no? En el caso de que muchas veces ese contacto con los stakeholders queda en manos de la empresa y no del que facilita, ¿sí? Entonces ahí se complica un poco, ¿sí? Nos ha pasado en algún caso en el cual no teníamos la posibilidad de mandarles nosotros una invitación a los stakeholders de la empresa y dependíamos de la empresa que, bueno, con sus tareas diarias y demás, se les pasó. Entonces se desperdició una oportunidad. Eh, pero, eh, pero bueno, eso es un tema que quizás se maneja entre la empresa y que facilita. Mira, generalmente el facilitador suele ser externo, ¿sí? Por eso a nosotros nos contratan como facilitadores externos, ¿sí? Nuestro rol es básicamente el de poder poner en común los temas del diálogo, ¿sí?
a través de las distintas redes sociales, ¿sí? Se hace un cronograma y demás, y el diálogo tiene como una fase de conocimiento y otra fase en la cual vamos involucrando a los stakeholders específicos que están vinculados con cada uno de los temas o de las acciones puntuales que se mencionan, ¿sí? Así que sí, generalmente se suelen usar facilitadores externos, ¿sí? Justamente porque te dan también una visión externa y por el hecho de que de esta cuestión de que es alguien que no es de la misma de la empresa que está pidiendo, digamos, está justamente facilitando, ¿sí? Porque es como decirte, yo soy imparcial, ¿sí? Eh, porque no soy de la empresa, no vengo con el vicio de la empresa, no tengo, en muchos casos hasta desconozco lo que hace la empresa, simplemente me guío en lo que está en el reporte. Sí, algo vamos a entrar en el detalle, ¿sí? Bueno, y la última que respondo, bueno, compartimos ahí el link de los anteriores webinars que pedía Gabriela. Bueno, dice Carla, ¿es una especie de focus group? Sí, suele ser. Digamos que lo podemos ver como una suerte de focus group online, ¿sí? En el cual vamos tratando temas, ¿sí? Y en el cual se va generando esa retroalimentación en función de quién responda. Así que bueno, dejo esta fase de preguntas y continuamos para adelante. Siguiendo con estos casos, ¿sí? De los webinars, de los reportes que fueron premiados, ¿sí? Por Corporate Register, está el de Nike, ¿sí? Que justamente acá el Nike lo que fue premiado por este reporte, ¿sí? Como el más innovador. Con lo cual, digamos, ahí quizás está como para verlo, para los que lo quieran ver, ¿sí? Ahí les dejé el link, ¿sí? Para mi gusto, digamos, habría que ver, digamos, si realmente es el más innovador, aunque dentro de lo que hay, puede ser, ¿no? Que lo sea, ¿no? Entonces, yo quizás, como le decía antes, quizás ahí le falta tener la posibilidad de comentar y demás, ¿no? Pero bueno, es a gusto del consumidor, ¿sí? Quizás yo sea demasiado exigente porque vengo siguiendo este tema hace bastante, pero bueno, digamos, un reporte en el cual puedas entrar por secciones, descargable y que lo tengas todo online y que lo puedas compartir, digamos, bueno, ya como no todos lo tienen, todavía puede seguir siendo vinculado con la innovación, ¿sí? Bueno, habría que ver eso, Cristóbal, ¿no? Si hay algún reporte premiado que esté relacionado con la tragedia de Bangladesh de estos últimos días, ¿no? Yo creo que quizás habría que ver, quizás el de Inditex, ¿sí? Habría que ver si entró en esa categoría. Así que bueno, vamos a seguir por ahí en el... Perdón, dame un segundito. Vamos a seguir el siguiente. Bueno, para traerlos un poco más al ámbito regional, ¿sí? Los invito a los que son de empresas y que están haciendo reportes, ¿sí? Los invito a compartir su reporte en reportesustentable.com, que es la primera plataforma de reportes. Es como el Corporate Register, pero en español, ¿sí? No existía nada y ahí lo creamos en Capacitarse. Así que bueno, ahí los invito también para que ustedes puedan enviar sus reportes, ¿sí? Porque pueden enviar su reporte y el reporte se sube a una plataforma en Skrill y queda en una plataforma donde puede ser comentado también.
Y también tiene un sistema de membresía, ¿sí? Porque tenemos un comité independiente internacional, ¿sí? Con gente que viene justamente, por ejemplo, de expertos en RC textil o cadena de valor, un académico de México y punto focal de Pacto Global en Argentina, con lo cual, digamos, le dan una mirada a su reporte bastante amplia y diversa, y bueno, y ahí pueden también consultar distintos reportes. Sí, Conrado, podés ir y te espero de vuelta. Bienvenida Rose también. Así que bueno, los invito ahí y también a seguir a la cuenta en Twitter, Rep Sustentable, ¿sí? Para los que están ahí y también poder, los que están en Facebook, ¿sí? Lo buscan ahí con Reporte Sustentable, también podrán seguirnos ahí, ¿sí? Pero bueno, esta plataforma, digamos, está para que la usen, ¿no? Para que la usen las empresas y también como una fuente de investigación para mucha gente que hace tesis y demás, ¿no? Y bueno, y aquí vamos a uno de los temas que había salido hace un ratito, ¿no? ¿Cómo se integra este reporte, perdón, cómo se integra este diálogo en el reporte? Acá vemos el caso de la empresa que les compartí antes en el chat, Más Vida, que ahí nos cuentan un poco cómo fue el derrotero, ¿sí? Del reporte de sostenibilidad en Más Vida y cómo terminaron integrando el diálogo online, ¿sí? Esto es... cómo, cómo hicieron, ¿sí? O cómo se les ocurrió meter este tema del diálogo online, ¿sí? En ese caso, en el caso de Más Vida, digamos, bueno, estábamos en conversaciones con ellos, comentamos el tema de que Telefónica fue una empresa que estaba avanzando en este tema, que estaba generando diálogo y demás, y ellos se animaron a ser la primera empresa en, digamos, en latinoamericanizar esa práctica de Telefónica en España, trayéndola a Chile, digamos. Y la verdad que creo que le fue bastante bien, ¿no? Fue una experiencia interesante y luego de la primera experiencia eso lo volcaron al reporte, ¿sí? Justamente como les decía, comentando cómo es que lo querían desarrollar eso o lo habían desarrollado, y también invitaron a escribir sobre el tema y demás, ¿no? Así que fue interesante. Y en el caso de Surtigas, por ejemplo, cómo él integra, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, en su nuevo reporte, ¿sí? Que lo van a poder consultar, ya les pasó la página, la pueden consultar en fundacionsurtigas.org, ¿sí? Y hoy también lo van a poder ver en Reporte Sustentable durante la tarde. Ahí Surtigas integra el diálogo online, ¿sí? Ya no solo en la tapa como hicieron el año pasado, ¿sí? Sino que esta vez en cada capítulo del reporte, ¿sí? Está la imagen del reporte y a la izquierda o a la derecha está esta imagen, ¿sí? Que es la marca, y los distintos espacios en los cuales pueden estar. Y lógicamente el reporte, como es online o está basado en el PDF, tiene hipervínculos, ¿sí? Con lo cual, digamos, una herramienta bastante interesante que muchas veces también se suele olvidar. Entonces, desde ahí mismo, cada vez que uno va bajando en el documento, puede incluso hacer clic a la encuesta de retroalimentación del reporte. Y lógicamente nos dicen que podemos dialogar con ellos con el Rep Surtigas y demás, ¿no? Así que bueno, como para que vean que son distintas formas para no perder el hilo de la retroalimentación y tenerlo ahí en línea. Entonces, bueno, yendo un poco más a la metodología, tenemos que pensar, bueno, ¿cuándo nos tenemos que involucrar en el diálogo? ¿No? O sea, ¿en qué momento? ¿Sí? Yo diría que el diálogo online debería ser constante, ¿sí? Lo que pasa que, lógicamente, lo pensamos quizás como una campaña o como un espacio en el cual vamos a decir, bueno, durante este tiempo, X de tiempo, ¿sí? Que eso se define con la empresa, durante este tiempo vamos a generar el diálogo, ¿sí? Ahora,
el disparador siempre, ¿cuál va a ser? Va a ser el reporte, ¿sí? O sea, siempre cuando esté el reporte listo, cuando esté ya con todos los cambios o con todas las cuestiones y que tenga todas las cuestiones para el diálogo y demás, ahí inicia el proceso de diálogo, ¿sí? Que muchas empresas, como les decía antes, eligen hacerlo iniciando con un streaming, ¿sí? Otras simplemente empezando a compartir sus reportes, ¿sí? Pero luego, ese diálogo, luego de ese tiempo X que se define con la empresa, la idea es que no se corte, ¿sí? Que no termine ahí mismo, ¿sí? Sino que ese diálogo quede activo hasta el próximo ciclo de reporte, o que incluso la empresa lo aproveche para poder ir dando sus avances en la gestión sostenible de ese año, ¿sí? Porque hoy la verdad que esperar un año para un reporte, a veces ya también eso forma parte de las cosas que la cultura de reporting debe cambiar, ¿no? Entonces quizás en el timing es eso, ¿no? El timing es cuando sale el reporte, pero luego hay que continuarlo. Mm, Otro de los factores que a veces limita el diálogo, dice Jan, con los grupos de interés es que las empresas no tienen delimitados adecuadamente sus mapas de grupo de interés. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿sí? En muchos casos ni siquiera los tienen planificados, ¿sí? Con lo cual cuando uno va a hacer el diálogo, tiene hasta que terminar asesorando en cómo hacer un mapa de grupo de interés, ¿sí? Como decía Jan, es una obviedad, pero es verdad. Hay que saber exactamente con quién hay que dialogar, ¿no? Rose, si tengo referencia bibliográfica, bueno, en realidad no hay nada escrito sobre esto, ¿sí? En unos días vamos a estar lanzando, Capacitarse inició una serie de papers, ¿sí? Perdón, papers en general, ¿sí? El primero sobre los impactos de la sostenibilidad en la cadena de valor, ¿sí? De Alberto Guajardo. Así que bueno, esa serie de papers va a continuar durante el año y el segundo se viene justamente sobre este tema, el diálogo online con los grupos de interés. Eh, Hay bibliografía, pero te diría sobre la teoría de los stakeholders y demás. Digamos, esto básicamente es una metodología que está creada por nosotros y que en definitiva no hay nada escrito sobre esto. Lo primero se va a conocer en los próximos días, ¿sí? Así que estate atenta, suscríbete a nuestras novedades para poder recibirlo, ¿sí? Eh, Ahí dice Conrado, hoy se hace el lanzamiento del G4. Sí, efectivamente se está haciendo el lanzamiento del G4 hoy mismo. Bueno, si tenemos que pensar el diálogo, ¿sí? El diálogo 2.0, decimos que es un diálogo integral, ¿sí? Que se compone de un diálogo 1.0 presencial con un diálogo 2.0 online y con un diálogo transparente, ¿sí? Que a su vez tiene la característica o el valor que es un diálogo accesible, ¿sí? Porque lo estamos haciendo accesible gracias a la presencia online, ¿sí? Esto digamos que si tuviéramos que definir qué es un diálogo 2.0 podríamos pensar un poco en esto. Entonces, tenemos esta definición en construcción, ¿sí? De diálogo 2.0, que diríamos que el stakeholder engagement, pues también se conoce así, el stakeholder engagement 2.0, es la habilidad para responder, conversar y co-crear instancias de mejora continua con grupos de interés con los que nos relacionamos a través de diferentes canales y redes online, ¿sí? Y acá pongo énfasis en la habilidad para responder, ¿sí? Responder, conversar, ¿sí? Y co-crear instancias de mejora continua, ¿sí? No nos olvidemos que básicamente son los tres objetivos del diálogo online, ¿no? Estas tres cuestiones. Si la empresa no va a estar dispuesta a dar una respuesta, mejor que no haga un diálogo online, ¿sí? Porque si no, no va a tener sentido. Y lógicamente esto de la co-creación, ¿sí? Está pensado en el sentido de que si hacemos un diálogo online es para recibir ese input de los stakeholders y hacer algo con ese input. Porque si no, para leer lo que nos, para leer lo lindo que estamos haciendo, eh, digamos, podemos encontrar, hasta te diría, otros mecanismos, ¿sí? Pero lo de co-crear, poder escuchar y poder
encontrar alternativas a las cosas que estamos haciendo, ¿sí? O cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Creo que sería también lo importante. Bueno, ahí también destaca Marelvi lo de los informes que solamente destacan aspectos negativos, positivos y no los negativos. Bueno, eso es verdad, eso es algo que también las empresas deben entender que deben mejorar y que hacen, justamente es lo que le da el factor de credibilidad al reporte. Entonces, bueno, ¿cómo debe situarse la empresa? ¿No? Para los que son de empresa que están acá en este webinar, ¿cómo deben situarse la empresa ante Diálogo Online? ¿Sí? En primer lugar, tiene que estar, como les decía recién, tiene que estar abierta a recibir el feedback. ¿Sí? Si vamos a estar haciendo un diálogo online, pero vamos a estar temerosos de qué responder si nos dicen algo que puede no ser negativo, aunque por la experiencia que tenemos no ha pasado mucho, y casi le diría que nada, ¿sí? Tenemos que estar abiertos a dar una respuesta, ¿sí? Tanto buena como mala, o también tenemos que estar dispuestos a decir, qué buena tu idea para implementar, juntémonos, veámosla juntos, digamos. Dell, por ejemplo, es la empresa champion, ¿sí? En poder, justamente en tomar este feedback y co-crear valor con sus stakeholders, ¿sí? Decirle, les dice a sus stakeholders, ¿tenés una idea? Bueno, buenísimo, ¿sí? Vení, dánosla, conversémosla y a partir de ahí empecemos a co-crear esto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos ahí un ejemplo interesante para poder realizar, ¿no? Y tenemos que tener presente esto del feedback. En segundo caso, ver el tema del rol del equipo de marketing digital o de comunicación, ¿sí? Yo no es que tenga nada contra la gente de marketing digital, pero realmente muchas veces, primero que no suelen entender de qué se trata un reporte de sostenibilidad, ¿sí? Y en segundo caso, su trabajo, en definitiva, es vender a través de canales online un mensaje para que la gente compre algo, ¿sí? En el caso del diálogo online no estamos vendiendo nada y no necesitamos que la gente compre nada, ¿sí? Con lo cual, poner una estrategia de diálogo online en manos del equipo de marketing digital, les aseguro que puede ser un error muy grande, ¿sí? Justamente por el tema de que no va a haber una cabal comprensión de lo que se necesita para un proceso así, ¿sí? Y en el caso que eso suceda, que en nuestro caso no sucedió con un cliente, no vamos a mencionar quién, realmente el desempeño termina siendo muy pobre, ¿sí? Porque justamente ven todo este tema del riesgo, ¿sí? Y lo más gracioso es que después cuando terminó el informe con esa empresa, la empresa me mostró el informe que le hizo el equipo de marketing digital y dice, bueno, opiniones positivas, o sea, en términos emocionales, ¿no? Cómo se desempeñó el diálogo. Opiniones positivas, supongamos, no sé, 39. Opiniones neutrales, 21. Opiniones negativas, 0. Y en el medio, aquí no saben qué habían pasado. La empresa había tenido la primera huelga de trabajadores en sus, no sé, 40, 60 años de existencia, ¿sí? Y no pasó absolutamente nada. Entonces, yo les diría, ahí con el tema de riesgo, tomémoslos muy con pinza, ¿sí? Y también tomemos con pinza cuando todo esto está manejado por gente de marketing, o incluso cuando lo tercerizan con agencias de publicidad, que es otro caso en otras empresas, tomémoslo con pinza en esos casos, ¿sí? Yo creo que esto en definitiva es una conversación que se genera con gente que, digamos, que mínimamente entiende qué es un reporte, ¿no? Porque por algo lo tiene que leer, alguna vez habrá leído uno y si no será la primera vez y habrá que explicarle, digamos, pero mínimamente este diálogo, digamos, si bien se nos pueden colgar y demás cuando son empresas de consumo masivo, eh, se suele hacer en grupos específicos y para eso está el rol del facilitador, ¿sí? Primero para que si hay algún tema de crisis y demás,
se opaque y por otro lado, para que la conversación se genere con las personas que realmente interesan. ¿Sí? Así que bueno, esos comentarios. Luego, tener claro qué queremos relevar, ¿sí? O sea, hacer un mapa de temas, ¿sí? O sea, que el reporte lo pueda leer un experto, ¿sí? Nosotros tenemos a Alberto, que está por ahí en el chat, Alberto Guajardo, que es nuestro experto en reportes, ¿sí? O sea, cuando una empresa nos nos pide esta asesoría, lo primero que hacemos, lógicamente, luego de pedirles el reporte y quizás ayudarlos un poquito en esto de dejar preparado el reporte listo para el diálogo, ¿sí? El primero que lo ve es Alberto, ¿sí? El primero que lo ve, o sea, es el experto en esto, ¿sí? El primero que te dice, bueno, este reporte acá tiene los puntos débiles, acá los fuertes, estos son los temas, acá y demás, y así, ¿sí? Y con eso luego trabajamos, en función de eso trabajamos con la empresa. Marelvi, bueno, o Marelvi, no sé cómo se dice tu nombre, pero dice, pero la comunicación para fortalecer la imagen y la reputación, sí, claro, digamos, en definitiva esto también fortalece la imagen y la reputación, ¿sí? Y el reporte justamente tiene que buscar esa coherencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que hace, porque si estamos poniendo una cosa en un reporte y después lo que vemos es otra cosa, ¿sí? Eh, eso va a saltar. Eso salta cuando pasa en Bangladesh o alguna de esas cuestiones, ¿no? Ante la menor crisis, esos son expuestos. ¿Sí? Así que no te quepa duda que esas cuestiones salen. Después, el tema del contacto con los stakeholders, ¿sí? Creo que lo mencionaba Jan recién en el chat. La empresa tiene que tener un mapa de esos grupos de interés, ¿sí? Y tenemos que tener claro quiénes son los grupos de interés que están mencionados en el reporte, ¿sí? Si no, a partir de eso no vamos a poder hacer absolutamente nada. Después, el tema de potencializar el reporte, que esto es fundamental, esto que les contaba que hicimos con Surtigas en el primer reporte, ¿sí? O sea, que el reporte, cuando el lector lo mira, sepa que hay un diálogo activo, si no, no sirve absolutamente de nada, ¿sí? O sea, sirve, siempre va a haber otro canal por el cual vamos a poder comunicar que estamos con un diálogo online activo y demás, pero si no lo tenemos en el principal instrumento con el cual vamos a facilitar y con el cual nos vamos a nutrir, ¿sí? Para el diálogo, que es el reporte, estamos perdiendo una posibilidad de oro, ¿sí? Así que también téngalo en cuenta eso. No, José, en realidad a los stakeholders se los puede involucrar en la edición del reporte a través de una encuesta sobre cómo fue su experiencia como lector. Pero en realidad en la edición del reporte eso lo tiene que hacer la empresa con la empresa, sí, con la empresa con la empresa a la que le paga por hacer el reporte, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces las empresas que hacen los que hacen los reportes no saben de retroalimentación de reportes, ¿sí? Que ese es otro tema. Eso ya diría que es otra especificidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo leer un reporte y te puedo, en una vista rápida te puedo decir ya mínimamente cuáles son las falencias que tiene ese reporte para ser retroalimentado, ¿sí? Lo que pasa es que esas cuestiones se ven si tenés un buen equipo que está prestando atención a eso. Si simplemente vos te sentás a hacer el reporte, dejarlo todo en manos de la persona que te lo hizo o del diseñador, que tampoco puede no tiene por qué tener la idea de cómo hacer el reporte para que sea retroalimentado, ahí estás, digamos, estás jugando con un jugador menos, ¿sí? Si lo trasladamos a términos futbolísticos. Creo que aquí terminé por la empresa. Entonces, esto justamente, ¿qué nos obliga? Esto nos obliga a repensar el reporte, ¿sí? Primero como un elemento de retroalimentación, ¿sí? Teniendo en cuenta que es una herramienta, o sea, el reporte no es algo que hacemos para colgar en la página web, ¿sí? El reporte es algo que hacemos para dialogar con nuestro grupo de interés, para decir, bueno,
todo esto hicimos hasta el año pasado. Ahora, con ustedes, que son nuestro grupo de interés, queremos que nos retroalimenten sobre esto, que nos digan qué cosas podemos mejorar, ¿sí? En qué cosas quizás podemos volver a colaborar con nosotros, ¿sí? O qué innovaciones podemos realizar también. O sea, el diálogo es abierto, ¿sí? Con lo cual podemos esperar cualquier cosa de los grupos de interés. Es más, mi mayor expectativa es esperar cualquier cosa de los grupos de interés, ¿sí? Creo que ahí sería lo más enriquecedor. Entonces, primero hay que pensarlo como un elemento de retroalimentación, que cuando yo agarro un reporte, lo estoy leyendo en el formato que sea, me dé la opción o que me invite de alguna manera, ¿sí?, a retroalimentarlo, ¿sí? Así como cuando hacemos un apunte online para un curso que diga, bueno, a ver, al final del apunte dejamos, leíste todo y al final ponemos una pregunta y bueno, en el reporte podemos poner el mismo recuadrito, pero bueno, ¿qué te motivó a hacer esto? Compartirlo en Twitter con el hashtag tal, ¿sí? Eso sería una opción. Sí, Carlos, de Bután. La verdad, yo hace muchos años, bueno, tuve la posibilidad de compartir con un lama tibetano, justamente de Bután, que vino a la Argentina en el año 2005, y él fue la primera persona que me habló del índice de felicidad bruta de Bután, y fue la verdad que un tema, bueno, uno que comulga con la doctrina budista, con la filosofía budista, no con la doctrina, perdón, y en sus aspectos éticos y morales, realmente ve esto, ¿no? Cómo lo podemos trasladar a la empresa, ¿no? Sería genial. Y luego, siguiendo con esto, repensar el reporte, pensarlo también como elemento de comunicación, ¿no? En poder decir, el reporte es algo que está para comunicarse, ¿sí? O sea, es algo que está para que lo podamos trasladar y que podamos agarrar cada pedacito de eso y trasladarlo a través de distintos canales, ¿sí? Para poder darlo a conocer y para que se pueda conocer nuestra gestión sostenible. Y algo muy importante, ¿sí? Cuando cuelguen el reporte en su página web, asegúrense que su página web tenga el suficiente ancho de banda para poder ser descargado, ¿sí? Lamentablemente lo que pasa es lo que vemos en esta imagen. Tenemos un reporte de 36 megas, ¿sí? Lo cual es una locura hoy en día, y que nos baja una tasa de 14.9K, y a veces menos, ¿sí? Yo el otro día, sin ir más lejos, estuve descargando un reporte que mencioné hace un rato, no voy a decir cuál, ¿en 20 minutos. ¿Sí? Digan que estaba haciendo otra cosa y que tenía tiempo y que no lo estaba bajando de manera apurada y demás, ¿no? Por eso siempre recomiendo subirlo o tenerlo en una plataforma externa, por ejemplo Scribd, SlideShare, ¿sí? Porque son plataformas que están preparadas para eso, no un sitio web corporativo, ¿sí? Muchas veces los sitios web corporativos sí están preparados porque alguien les avisó, pero la gran mayoría de las veces no. Entonces, ténganlo en una plataforma ajena, ¿sí? O sea, SlideShare, Scribd y demás, ISU, que les además le va a proporcionar una visibilidad a su reporte en el buscador, con lo cual tampoco viene de más, ¿sí? Lo que pasa es que esto forma parte también de esa concepción de que la empresa tiene que tener el control de la información. Hoy el control de la información no está en manos nuestras tampoco. Jorge, ahora viene la AA1000, ¿sí? Ahí vamos con eso. Bueno, hay 5 temas que tendríamos que definir, ¿no? A definir para una estrategia de diálogo 2.0. El primero es qué es lo que queremos contar, ¿sí? Tener en claro qué es lo que queremos contar a partir de nuestro reporte, qué temas queremos ir a abordar, ¿sí? ¿En qué ámbitos tenemos para hacer esto? ¿Sí? O sea, ¿en qué redes sociales estamos? ¿Sí? Para un diálogo online. ¿Sí? Si solamente estamos en Twitter, quizás nos convenga abrirnos un espacio en Facebook, o quizás estamos en Twitter, en Facebook, pero quizás nos convenga abrirnos un espacio en LinkedIn, ¿sí? O rescatar cuentas que teníamos y que no estaban activas y demás.
bueno, en fin, tenemos esa opción. Después, ver cuántas voces sumamos, ¿sí? Acá entra en juego el tema de esto del facilitador, ¿sí? Si tenemos un facilitador externo, si ese facilitador es uno solo o es un equipo, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, somos un equipo, ¿sí? Según la empresa, o mejor dicho, según el interés del alcance que quiera tener la empresa con ese diálogo, ¿sí? El equipo puede ser un equipo multilatino, en el cual podemos operar, digamos, con miradas de distintos países, o se puede conformar un equipo específicamente para el país en el que opera la empresa, si se opera en uno solo, ¿sí? Pero también eso es una cuestión que tiene que definir la empresa, ¿no? También qué stakeholders pueden sumarse al proceso, y ahí es donde tenemos que contrastar el mapa de stakeholders con los stakeholders que están o no online. Y como les decía antes, el tema de ver cuáles son los temas relevantes, ¿no? Ahí nosotros, por ejemplo, tenemos a Alberto, que es nuestro experto en reportes, que enseguida es el primero que trabaja en el proceso de diálogo online, porque dice, bueno, estos son los temas relevantes, ¿sí? O sea, lógicamente no podemos salir a ofrecer un diálogo online o tratar de hacer un diálogo online en la empresa si primero no tenemos la experticia en el ámbito de los reportes, si no sabemos leer los aspectos cruciales en reportes, ¿sí? Entonces, bueno, ahí como señalaba en el chat Jorge, ahí se viene la norma AA1000CES, que es la de Stakeholder Engagement, justamente, que identifica 4 fases, ¿no? O sea, en realidad habla para el proceso de diálogo en general, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros lo tomamos para el diálogo 2.0. El primer paso es justamente el de planificar, ¿sí? Y ahí habla de... Y ahí, si lo pensamos por un diálogo 2.0, tenemos que... Pablo, bueno, para evitar problemas con que pasó hace un rato, esta presentación la vas a poder ver luego en el blog, ¿sí? Sí, no te preocupes de pasarla para antes, ya, luego la subimos al blog nuestro y ahí la vas a poder ver. El primer paso, planificar. ¿Qué tenemos que planificar? En primer lugar, el mapa de stakeholder online, ¿sí? Si no tenemos eso, no podemos iniciar absolutamente ningún proceso. Después, determinar los niveles, ¿sí?, de diálogo que queremos realizar, ¿sí? Quizás puede ser un diálogo muy básico, quizás podemos ir específicamente a buscar algo muy puntual, ¿sí? O solamente enfocado en ciertos stakeholders o en cierto tema de la empresa y demás. Y la metodología, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos desarrollado una metodología que es nuestra, ¿sí? Que la adaptamos, que tampoco es algo inflexible, pero que es algo que adaptamos también con cada empresa. Después, establecerlo y comunicar los límites de la divulgación, o sea, en qué fechas lo vamos a hacer, en qué redes vamos a operar y demás. Hacer un borrador del plan de engagement, ¿sí?, en función de todas estas cuestiones, de los stakeholders, del equipo de facilitación y demás. Y después establecer indicadores, ¿sí?, que eso lo vamos a sacar en función de, bueno, las distintas herramientas que vamos utilizando. Hay distintos indicadores online en donde podemos ir relevando, ¿sí?, esta cuestión de cómo va evolucionando ese diálogo, ¿sí? Y en segundo caso, ¿sí?, está el tema de la preparación, ¿sí?, que habla de esta norma AA1000, ¿sí? Ahí tenemos que saber qué recursos debemos movilizar, ¿sí?, para generar este diálogo, ¿sí? Tenemos que desarrollar la capacidad en los equipos, porque muchas veces tenemos equipos que participan o personas que participan que no tienen la capacidad de ser parte de un diálogo. Bueno, eso, digamos, forma parte de un proceso, ¿no?
Bueno, Soledad, gracias por acompañarnos y recordar, y esto ya es un aviso aprovechando tu caso para todos, que con el mismo enlace de acceso van a poder ver la grabación apenas minutos más de terminar este webinar, ¿sí? Así que si alguien se perdió algo, tranquilos que lo van a poder ver nuevamente enseguida. Después hay que establecer y comunicar los límites de la divulgación, ¿sí? O sea, previo con el borrador del plan de diálogo y demás, nuevamente revisamos y ponemos los límites de, bueno, hasta acá. Hay veces, hay empresas, por ejemplo, hay empresas que nos han pedido sobre este tema no queremos, preferimos en principio no abordarlo. Si sale, sale, digamos, porque es parte de un diálogo y está en el reporte y todo. Pero como todavía lo estamos trabajando y está muy incipiente, esto no lo queremos ver. ¿Listo? O sea, perfecto. Esos son los límites, ¿no? Que se ponen. Y identificar y prepararse para los riesgos del engagement, ¿sí? Que el riesgo sea bajo a nivel general no quiere decir que no lo tengamos en cuenta, ¿sí? Lógicamente tenemos que ver cuáles pueden llegar a ser los riesgos de este mecanismo. Después en la tercera fase, que sería la de implementación, tenemos que invitar a los stakeholders a comprometerse a través del diálogo, ¿sí? A que si ellos nos dan una devolución en la cual dice, a mí me gustaría hacer trabajar en la comunidad con ustedes, bueno, listo, hagamos, pero que eso quede como un compromiso, ¿sí? Que no quede en una palabra tirada a través de un tweet o de una foto en Facebook, ¿no? Hay que hacer un brief de los stakeholders, que eso lo habíamos visto por ahí, ¿no? O sea, ver quién es cada stakeholder, qué vínculo tiene, en qué parte del reporte aparece y demás, ¿no? Ahí vemos cuál es el compromiso, ¿sí? Que se está teniendo con ellos durante el proceso de implementación, y siempre hay que hacer una revisión, ¿no? O sea, durante el proceso se va haciendo la revisión del proceso de diálogo. Y lógicamente todo esto se va haciendo se va documentando, ¿no? O sea, el compromiso de los stakeholders y cuáles son los outputs que han generado, que son a su vez los inputs para la empresa. Y se va, lógicamente, se desarrolla el plan de acción que se estableció para este diálogo. Y al mismo tiempo se van comunicando básicamente entre el equipo de facilitación y la empresa cuál va siendo el resultado de esos compromisos y el plan de acción que se había estipulado. Y el último caso, la última fase de este proceso que marca la norma AA1000, habla de la acción de la revisión y la mejora. Allí, lógicamente, hay que monitorear y evaluar el compromiso que se ha llevado a cabo con los grupos de interés, ¿sí? Se establece una etapa de aprendizaje y de mejora, ¿sí? En el cual decimos, bueno, en esta fase, en este diálogo, surgió esto y bueno, es un aprendizaje para el siguiente. Esto quizás no salió tan bien o habría que mejorar acá, ¿sí? Generalmente en todos los casos lo que se suele mejorar, en los casos que llevamos realizados con distintas empresas, lo que casi siempre hay que mejorar es el tema del feedback de la empresa, ¿sí? Lógico, uno facilita, pero no es el que responde por la empresa. Entonces, la empresa también tiene que tener ahí, como decía, la empresa sigue haciendo su vida, sigue haciendo su gestión de responsabilidad social y demás, y en el medio tiene que tener también este diálogo. Entonces, a veces ahí suelen haber pequeños, o deberían haber pequeños ajustes, ¿sí? Se hace un seguimiento del plan de acción, ¿sí? De cómo se ha actuado durante la fase del diálogo, y se reporta el compromiso. Ahí el equipo de facilitación genera un reporte, ¿sí? Que se entrega a la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Ya vamos a ir, ya estamos terminando este webinar. ¿Cuáles son los beneficios de implementar una estrategia de diálogo 2.0? En primer lugar, que obtenemos retroalimentación de nuestra gestión por las diversas partes interesadas, ¿sí? O sea, que como decía, hacemos un reporte no para colgar en la página web, sino para que alguien nos diga,
bueno, qué interesante que hiciste esto quizás lo podrías mejorar, digamos, en fin, lo que nos quieran decir, como decían. Consolidamos nuestra reputación corporativa, ¿sí? Un tema que había salido acá en el chat un rato antes, y nos adelantamos a lo que va a ser norma en el año 2015, que es que en el año 2015 va a haber 1 trillón de teléfonos móviles, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Entonces, hoy nos tendríamos que estar adelantando, haciendo que nuestro reporte pueda ser leído en cualquier teléfono, en cualquier dispositivo en línea, ¿sí? Hoy ya no tendríamos que estar imprimiendo más reportes, ¿sí? Es más, hasta ni siquiera dándolo en un pendrive, miren lo que les digo, o sea, para eso está la nube, ¿sí? Digamos, hay ejemplos también de esto del pendrive que son muy novedosos. Acá tengo el de Telefónica Movistar Ecuador, que se los voy a abrir. Y por ejemplo, el pendrive, o sea, eso es todo, ¿no? Es la caja y es una tarjetita, y esto que ven acá es un pendrive hecho en material de bambú, ¿sí? Con lo cual, la idea de esto es que, bueno, que sea un objeto sostenible, ¿sí? O sea, como dice, que forme parte de la Green Experience de Telefónica, y a su vez que sea como un regalo para el que lo recibe, ¿no? Como para que le quede eso ahí. Entonces, nada, ahí tienen otro ejemplo que les comento como para de alguien que pensó en innovar con eso, ¿no? Entonces, bueno, nada, hay que prepararse para ese escenario, ¿no? O sea, si va a haber muchos teléfonos móviles, quiere decir que va a haber mucha gente con teléfonos móviles, ¿sí? Con lo cual, si no estamos preparados para un teléfono móvil, hoy no esperemos que nadie venga a leer nuestro reporte, lamentablemente se lo digo así. Y además, esto va ligado con que la gente, a su vez que va teniendo más teléfonos móviles, va teniendo más acceso a las redes sociales. Por eso las redes sociales crecen, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento que cualquier descolgado va a venir a hablar de nuestro reporte. Entonces, si nosotros ya no estamos preparados con ese diálogo, ya no tenemos la experiencia de hacer un diálogo, ahí sí lo vamos a ver como un riesgo, ¿sí? Pero el que ya hace un diálogo va a saber responder, va a tener esa habilidad para responder, que decíamos al principio, ante cualquier cuestión que aparezca sobre su reporte, y va a saber cómo derivar también al reporte. Por eso es importante que el reporte, más allá de un PDF, esté en una versión online. O sea que si yo tengo que responder sobre un tema puntual de un programa de comunidad, tenga un link en un sitio web que sea accesible en un teléfono móvil, que sea accesible en cualquier otro dispositivo para poder leer sobre eso, ¿sí? Por ejemplo, Surtigas ahora hizo su sitio web sobre una tecnología que se llama Responsive, ¿sí? Que los invito el próximo martes 28 a las 11 de la mañana de Colombia, así que va a haber un streaming interesante en el cual van a poder profundizar sobre esto y sobre, bueno, cualquier otro aspecto del reporte de Surtigas, ¿no? Y el diálogo 2.0 en definitiva también nos está sumando un factor emocional, ¿no? O sea, nos está amplificando, nos está dando un factor, nos está facilitando, ¿no? Este factor emocional. ¿Por qué? Porque la marca se conecta, ¿sí? Se está conectando de otro modo con los clientes. Y eso también es interesante. Porque estamos haciendo un modo más cercano, ¿sí? Más uno a uno. Ese es el otro modo de conectarnos con los stakeholders. Y esto justamente, ¿no? Se establece la mayor cercanía y nos permite empatizar con los distintos públicos, ¿sí? A través de la presencia que estamos teniendo online, ¿sí? Con lo cual, en algunos públicos simplemente vamos a estar reforzando una relación con los que podemos estar habitualmente compartiendo focus group o actividades y demás. Y si no, vamos a tener ¿cómo se llama?
Perdón que me perdí ahí porque agarré otra cosa. Sino que además de estar, de poder empatizar con los grupos de interés, ¿sí? Y estar con aquellos que ya estamos en una versión presencial, digamos, vamos a poder tener ese reforzamiento que vamos a hacer a través del online, ¿no? Que eso creo que es bastante importante. Así que bueno, aquí en resumen, ¿sí? Para ya finalizar este webinar, y gracias a todos los que permanecieron ya esta hora y media conmigo aquí, el diálogo online nos permite sumar a nuestra reputación, ¿sí? Lógicamente, crear valor compartido con nuestros stakeholders, ¿sí? Sumar compromiso, ¿sí? Y además se identifica como un mecanismo de transparencia. Digamos, si nuestra empresa no está haciendo nada en materia de transparencia empresarial, sumen un diálogo online con su grupo de interés y ya van a tener una gran iniciativa para destacar, ¿sí? Yo creo que esto es uno de los valores fundamentales que tienen que tener en cuenta a la hora de pensar en estas estrategias de diálogo, ¿sí? Bueno, lógicamente para los que estén interesados en profundizar esto y quieran, digamos, estén por lanzar su reporte, digamos, y consideren que quizás quieren tener una mirada externa sobre este tema, van a poder estar en contacto con nosotros para poder ayudarlos con todo gusto, como así lo hemos hecho con Sodima, con Subtigas y demás, ¿no? Así que bueno, les dejo, me está tardando ahí colgar un poquito, pero la última slide, les dejo un saludo a todos y les agradezco nuevamente por estar acá y los invito a que, bueno, los que tengan nuevas preguntas, ¿sí? Me la hagan, así con todo gusto tenemos acá un ratito todavía para poder responder. Bueno, gracias a todos. Están pasando muy rápido. Sí, ahí quien preguntaba algo. Rose, no pudiste ver el slide. Bueno, te lo lo vas a tener igual que Jorge, que también me preguntaba por ahí. Lo van a poder ver en el blog nuestro, que es cursosrcd.com/blog, ¿sí? Luego lo vamos a subir con con una breve resumen de lo que estuvimos hablando acá. Sí, hay una lista de distribución. Fíjate en Ivonne, ya te paso el link. Fíjate en el link donde ingresaban, ¿sí? Que en donde está la descripción de los horarios, hay un link abajo de todo que dice para inscribirse. Si ustedes se inscriben, los que llegaron por redes sociales o lo que fuera, si ustedes se inscriben ahí, ya quedan en la lista de los webinars anuales, del ciclo de webinars anual, con lo cual a partir de ahora van a recibir las invitaciones a todo el ciclo de webinars, ¿sí? Así que les recomiendo ahí sumarse para poder estar en sintonía con nosotros, ¿eh? Bueno, ahí que no se está cargando la última slide, pero ahí les mando mi mail, cualquier cosa que quieran profundizar y demás. Ahí Marco pregunta cómo contactar al equipo en Venezuela. Bueno, ahí está Estefanía, que sería nuestra host en Venezuela. Yo te voy a mandar su mail.
No sé si estaba acá conectada porque tenía un problema de conexión, pero ahí va su mail para que le puedas escribir, ¿sí? Bueno, no sé eh, si tienen alguna consulta más, al margen de todas las preguntas que estuvimos compartiendo. Gracias, Betina. Bueno, Betina, con vos creo que nos vemos la semana que viene. Gracias. Los papers. William, bueno, en nuestro blog, ¿sí? Que ahí pasé la dirección un poquito más arriba, cursorc.com/blog, ahí justamente el anteúltimo post debe ser el del paper, ¿sí?